Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya nuevamente, por la gracia de Dios, dando esta cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios día a día nos acompañan para poder seguir estudiando este mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo de crisis en el cual nos ha tocado vivir. Estamos estudiando el mensaje fundamental, el mensaje central, el mensaje más importante de todas las Escrituras, el mensaje de salvación por fe y gracia. Para este tiempo actual, el mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo, es decir, salvación por medio de la vida de Cristo. ¿Cómo podemos recibir la vida de Cristo? Una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado, una vida de consagración completa al servicio de salvar almas, una vida completa de amor por el mundo. ¿Cómo podemos recibir esa vida? Esa vida debe ser implantado en la vida del creyente que verdaderamente ha aceptado a Cristo, para que la vida cristiana sea una vida cristiana real, verdadera, una vida cristiana con poder, así como los patriarcas vivieron, una vida justa, una vida santa, una vida perfecta. Abraham dice, fue perfecto porque andaba con Cristo. De la misma manera, Job era un hombre justo. Y así encontramos los profetas, los apóstoles, los mártires de la Edad Media. Todos ellos vivieron una vida consagrada a Dios, lleno del Espíritu Santo. La salvación es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero podemos decir, el mayor problema que trae el Espíritu Santo es que todo creyente que recibe el Espíritu Santo, todo creyente que vive lleno del Espíritu Santo, realmente tendrá que vivir una vida de Cristo. Y cuando el creyente vive la vida de Cristo, su familia, sus amigos, los hermanos que no quieren vivir la vida de Cristo, se separarán, se alejarán y se opondrán, resistirán y le harán la vida imposible, la vida cristiana imposible al verdadero cristiano. A eso se llama zarandeo. Jesús dijo, yo no he venido a traer, dice, paz en la vida espiritual y con la vida carnal. No hay comunión, no hay unión de la vida de los que viven la vida carnal con los que viven la vida espiritual. Hay disensión. A eso se llama zarandeo. Cuando la Iglesia de Dios despierte, dice, a su deber de vivir la vida de Cristo, de predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, en la Iglesia, dice, ocurrirán divisiones. Es imposible que puedan vivir un cristiano que no tiene el Espíritu Santo y otro cristiano que tiene el Espíritu Santo. Un esposo que tiene el Espíritu Santo, una esposa que no tiene el Espíritu Santo, no pueden vivir juntos. O un padre que tiene el Espíritu Santo, los hijos no tienen el Espíritu Santo, no pueden vivir juntos. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu del mal.
No hay comunión el templo de Dios con el templo de los ídolos. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. No hay unión entre la luz y las tinieblas. Así como el día amanece, la luz aparece, el sol, y las tinieblas desaparecen. Y la noche llega a las tinieblas, el sol desaparece. Así es la verdadera vida cristiana. Por eso la iglesia militante, el pueblo militante, no puede dar el fuerte pregón. Tiene que haber división, tiene que haber separación. Es imposible que los que no tienen el Espíritu Santo, es imposible que permanezcan con los que tienen el Espíritu Santo. Para eso necesitamos comprender verdaderamente el plan de salvación. Los medio convertidos, los tibios, los indiferentes, abandonarán, dice, a los fieles. Se separarán de los fieles. Por eso necesitamos comprender los 12 pasos de la salvación para tener una verdadera conversión y para estar verdaderamente unidos a Cristo. Hemos estudiado el llamamiento a la justificación por la fe, el llamamiento a la salvación, el llamamiento a una vida de santidad, el llamamiento al servicio. Y el libro Reavivamientos Modernos, página 21, nos decía: el primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu Santo. Y en el libro En Lugares Celestiales 57 que hemos leído, ¿qué decía allí? Allí decía: entended mi llamamiento, venid a mí para estar conmigo. Dios o Cristo llama, ¿para qué? No llama para solamente asistir a la iglesia. No llama solamente para poder hacer los cultos. Sino, ¿para qué llama? Llama para estar con Cristo, para vivir con Cristo, para andar con Cristo, para seguir a Cristo, para trabajar con Cristo. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Y Cristo nos dio el ejemplo en el llamamiento, deseado de todas las gentes. 84 recordaremos para no olvidarnos. Jesús, dice, reconoció el llamamiento y había llegado su tiempo para Jesús. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Jesús reconoció el llamamiento como ser humano. Había llegado su tiempo, dejó su trabajo diario de la carpintería, se despidió de su madre y siguió las huellas de los patriarcas, de los profetas, y se dirigió al Jordán para ser bautizado. Así es el llamamiento. El que acepta el llamamiento no sigue en su vida diaria, no sigue en su estudio en el mundo, no sigue en sus trabajos, actividades de este mundo. Si usted, hermano, si usted, hermana, usted que nos escucha, si le falta fe, si no cree en esto, necesitamos seguir estudiando. En todo caso, voy a repetir esa línea pequeña del llamamiento de Cristo, deseado de todas las gentes, página 84. Jesús reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán.
Muchos dicen, yo he aceptado el llamamiento, me he bautizado, pero no dejan su trabajo, no dejan su estudio, no dejan su familia, no dejan su ciudad en que viven. Entonces eso indica que no ha comprendido el llamamiento, ni siquiera ha aceptado el llamamiento. También el segundo paso que hemos estudiado, no hay que olvidarse. El que acepta el llamamiento, día y noche estudia la palabra de Dios, las leyes de Dios. ¿Por qué estudia? Porque necesita tener fe, porque la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. Habíamos leído en el libro Alza tus ojos 256, la palabra revelada es nuestra fotografía de Jesús. El mundo, el pecado solo puede ser expulsado del alma llenando a esta de Cristo. En el libro Reflejemos o Exaltada Jesús 112 decía, en su palabra está el conocimiento necesario para la salvación. ¿Qué es la Biblia entonces? La palabra de Dios es la fotografía de Cristo. El que estudia la palabra de Dios, entonces va a buscar a Cristo y aceptar a Cristo y entregar su vida a Cristo, aceptar el llamamiento para dejar su trabajo, para despedirse de su familia, así como los discípulos, cuando Jesús llamó a Pedro, Andrés, Juan, ellos dejaron su barca, dice, dejaron su trabajo, dejaron trabajadores, dejaron su familia, dejaron todo para seguir a Jesús. Ese es el verdadero llamamiento y ese es el que ha comprendido la palabra de Dios, la Biblia. La ley de Dios es igual la misma. La ley de Dios es la copia del carácter de Cristo. No hay que quedarse con la copia, ni siquiera hay que obedecer a la copia. Hay que estudiar bien esto, sino es ir al original de la ley. La ley original, el amor original es Cristo. El que acepta a Cristo, aceptó la ley. El que acepta a Cristo, aceptó la Biblia. El que aceptó a Cristo, aceptó el amor. El amor me constriñe, dice el apóstol Pablo. El amor hace dejar las cosas de este mundo y el amor lleva a la unión con Cristo. O preguntaremos a los que se casan. Dice que los que se casan en el matrimonio, hacen el pacto del matrimonio, dice que se casan por amor. Y si es por amor, ¿qué acontece? El varón deja su casa. La mujer también deja su casa y se unen por amor. ¿Y quién es el amor? El amor es Cristo. Si usted, hermano, hermana, tiene el amor que es Cristo, usted definitivamente va a dejar su trabajo. Pero el que no tiene el amor de Dios, nunca va a dejar su trabajo, nunca va a dejar su estudio, nunca va a dejar su vida en la ciudad, nunca va a dejar a su familia, nunca se va a despedir de su familia, nunca su familia lo va a expulsar. Así como a José lo expulsaron de su familia sus hermanos, así como Moisés tuvo que dejar Egipto, así como Jacob tuvo que dejar a su hermano, a su madre, a su padre. No hemos comprendido realmente ni siquiera las historias del Antiguo Testamento y muchos decimos, yo he aceptado el llamamiento, me he bautizado. Engaño grande que nos hemos hecho nosotros mismos. Necesitamos comprender, porque de lo contrario, cuando llegue el zarandeo, seremos zarandeados.
necesitamos una fe verdadera. Y la fe verdadera viene del estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro. Tenemos en el libro de Efesios 2:8, 9, Gálatas 5:6, que dice: la Biblia enseña que somos salvos por fe y gracia. Somos salvos por la fe que obra. No somos salvos por la fe y las obras. Ahí está el engaño que existe en el cristianismo. Muchos enseñan y dicen: tenemos que ser salvos por fe y por obras. No es el Evangelio verdadero esa forma de comprender y esa forma de enseñar. Hay que despertar, hermanos. Hay que estudiar de nuevo la Biblia, la ley, los testimonios. Todos lo enseñan. Toda la palabra revelada por el Espíritu Santo enseña que somos salvos únicamente por fe y gracia. Efesios 2:8 al 10. Y Gálatas 5:6 dice que somos salvos por la fe que obra. La salvación no es por fe y obras. Entonces, si la salvación fuera por fe y por obras, prácticamente en vano Cristo murió, dice. En vano Cristo vino a este mundo. En vano Cristo ha dispuesto su justicia, el manto de la justicia de Cristo. En vano Cristo ha dispuesto en el nuevo pacto regalarnos como un don gratuito el amor verdadero. Comencemos a estudiar de nuevo, hermanos. No podemos detenernos aquí, porque nosotros ya hemos estudiado. Estamos en el estudio 386 de la salvación por fe y gracia. Nosotros aquí nunca hemos estudiado, nunca hemos enseñado la salvación por fe y obras. Muchos se van a confundir. Sigamos adelante. La cuarta condición que hemos estudiado es la humillación, la contrición. El libro de Isaías 57:15 que nos decía: Jesús dice: yo habito en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida y espíritu a los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes recibirán la vida nueva y el Espíritu Santo? Los humildes. Humillación. Por eso Testimonio para Ministros dice 456: justificación por la fe es abatir en el polvo la gloria del hombre, y cuando el hombre se ha humillado hasta el polvo, Dios puede obrar en el creyente lo que el creyente no ha podido hacer. Por fe podrá vivir la vida cristiana. Por fe, la fe le hará abandonar el mundo. La fe le hará abandonar sus estudios. La fe le hará dejar su trabajo. La fe le hará dejar la ciudad y le llevará al campo. Todo es por fe. El justo vivirá por la fe. No dice: el hombre carnal dejará. El yo dejará. El yo será un buen cristiano. El yo llegará a ser perfecto. No dice así. Hay que volver a estudiar, hermanos, nuevamente. Hay que comprobar en la Biblia. Ahora sí, cuando el creyente se humilla, está preparado para el arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo, de nada sirve. Por eso Mensajes Selectos tomo 1, 460 que hemos leído,
Y también Discurso Maestro de Jesucristo, página 75, que hemos leído, dice: arrepentimiento que efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. Un verdadero arrepentimiento no solo es reconocer que somos pecadores, sino efectúa un cambio radical, cambio 100% de mente. Dejar la mente carnal con todo su conocimiento, con toda su profesión, y recibir una mente nueva, cambio radical. La mente humana carnal no sirve para nada. Por más que haya estudiado una carrera, por más que sea profesional, de nada sirve. Y comprendió eso exactamente Moisés. Moisés fue educado en Egipto, en todas las ciencias, en todas las carreras, aún en la carrera militar. Pero Moisés comprendió que esa educación de Egipto de nada servía. Por eso aceptó huir al desierto 40 años para ser educado nuevamente en mente nueva, en la mente de Cristo. Así que preguntémonos, ¿nos hemos arrepentido? ¿Hemos experimentado el verdadero arrepentimiento? Si es así, tu mente, mi mente, debe ser mente nueva, cambio radical. Arrepentimiento no solamente es cambio de corazón y mente, es cambio radical de espíritu. Ese espíritu del demonio, ese espíritu de ira, ese espíritu humano de este mundo debe ser desechado y debemos recibir un espíritu nuevo, el espíritu de Cristo, un espíritu misionero, un espíritu de victoria sobre el pecado. ¿Qué más? Arrepentimiento, dice, es un cambio radical en la acción. Lo que el hombre carnal realizaba de nada sirve. Por eso el apóstol Pablo dice: yo era humanamente, carnalmente religioso, dice, fariseo, estricto cumplidor de la ley, estricto obrador de obras. Pero cuando aceptó a Cristo en el verdadero arrepentimiento, ¿qué dijo? Toda mi vida religiosa lo dejo, lo renuncio, es basura, de nada me sirve. Ahora tengo las obras de Cristo, que el Espíritu Santo obra en mí. Totalmente diferente las obras de Dios y las obras del hombre. ¿Quién de los hermanos, quién de las hermanas quiere reconocer, decir: Señor, la vida religiosa, la vida cristiana que he vivido hasta aquí, en la iglesia adventista, en la corporación, en las iglesias adventistas que se han separado y que han formado otra organización, queriendo reformarse, en los ministerios, en los grupos, toda esa vida religiosa de nada sirve. ¿Por qué? Porque es una vida religiosa en vida carnal, obediencia del yo, obediencia de la mente carnal, obediencia humana de la ley de Dios. Es basura. Cuando uno experimenta el verdadero arrepentimiento, es cambio radical en la acción. La vida cristiana es llena de obras de Dios, obras que realiza el Espíritu Santo en el creyente. No es obra carnal, no es obra humana. Esa es la diferencia. Y termina diciendo: arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Las obras buenas se manifestarán. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento?
alejarse del yo. ¿Usted ha abandonado el yo? ¿Ha renunciado a su egoísmo? ¿Ha renunciado a su mente carnal? ¿Ha renunciado a su naturaleza pecaminosa? Si es así, usted ha experimentado verdadero arrepentimiento. Ahora usted debe estar viviendo llena de las obras de Dios que el Espíritu Santo efectúa en el creyente, para gloria de Dios, no para la gloria del hombre carnal. Allí está la diferencia. Hay que volver a estudiar, no hay que olvidarse el quinto paso. El sexto paso era dolor por el pecado, caer sobre la roca Cristo Jesús y ser quebrantado. El libro que nos dice, está en la página 176 de aquel libro que se llama el libro que tiene las siglas TCS. ¿Qué quiere decir este libro? Vamos a investigar. El libro TCS 176 dice: ahora es humilde, dice el cristiano que se ha arrepentido, y tierno y quebrantado ante Dios, humilde como un niño. Si vamos a aceptar que nuestra vida carnal, nuestro yo, nuestro egoísmo ya fue quebrantado, el que acepta la palabra de Dios, el que acepta la ley de Dios, el que acepta a Cristo, el que tiene verdadera fe, el que aceptó el llamamiento, el que experimentó el arrepentimiento, ahora su vida carnal, su naturaleza pecaminosa, su yo, su corazón egoísta queda quebrantado. La vida carnal ya no vale para nada, es basura. Hay que desecharlo, hay que mandarlo a la cruz. La solución para el egoísmo es morir en la cruz. Y ahora el ser humano carnal vive humillado como un niño, dispuesto a ser siervo nada más, dispuesto a ser colaborador. Ya no es orgulloso, ya no dice: Señor, yo voy a cumplir tu palabra, yo voy a hacer obra misionera, yo voy a practicar Reforma Pro Salud, yo voy a ser vegetariano, yo voy a asistir a la iglesia, yo voy a predicar tu evangelio. Ya no se confía en sí mismo, ya no se gloria, ya es como un niño pequeño, el niño pequeño que dice: papá, mamá, dice, no puedo, no sé hacer nada. Enséñame, dirígeme, guíame. No quiere separarse de su padre, de su madre, el niño pequeño. Se agarra de su papá, de su mamá. Así es el verdadero cristiano, humilde como un niño, quebrantado, inválido, minusválido, miserable, pobre, ciego. Ahora sí Cristo le puede conducir. Ahora sí Cristo le puede utilizar como un instrumento en sus manos. El séptimo paso que hemos estudiado es renuncia al pecado, disposición a abandonar el yo, la vida egoísta, por fe y gracia. San Lucas capítulo 14, verso 33, que dice: el que no renuncia a todo lo que posee, renunciar al pecado en el corazón, renunciar al pecado que está en el mundo. Los estudios de este mundo están llenos de pecado. Los trabajos de este mundo están llenos de pecado. La vida de este mundo está lleno de pecado. Satanás lo ha camuflado, lo ha disfrazado. Los estudios de este mundo lo hace aparecer como algo bueno.
Los trabajos de este mundo lo hace aparecer como algo bueno. Por dentro están llenos de veneno, llenos de engaño, llenos de egoísmo, llenos de maldad. Tenemos que renunciar a todo eso. Solo el que acepte el llamamiento, el que ha estudiado la palabra de Dios completo, el que tiene fe verdadera, el que ha experimentado humillación, el que ha experimentado arrepentimiento y dolor por el pecado, ahora está dispuesto a renunciar a todo. Pero cuando renuncia a todo, dice, ahora va a confesar a Cristo. Hechos de los Apóstoles 261 dice, la gracia divina en el corazón induce a la confesión y al abandono del pecado. Tiene que confesar públicamente, tiene que confesar a Dios. Así como Zaqueo confesó y dijo, si a alguien he defraudado, dice, devuelvo 4 veces tanto. La salvación ha llegado a mi casa. El 9º paso que hemos estudiado es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Disposición a llevar el yugo de Cristo y la carga de Cristo y la cruz de Cristo. Palabras de vida al Gran Maestro 298, Maravillosa Gracia de Dios 53, decía, cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Así que si usted es cristiano, debe estar viviendo la vida de Cristo, ya no la vida carnal, la vida egoísta ni la vida de este mundo. 10º paso, vamos a recordar nada más. No estamos estudiando, estamos recordando para no ser zarandeado. Porque si estos 12 pasos hemos entendido mal, seremos zarandeados. El viento nos llevará. Vamos a ver qué significa el viento en esta oportunidad. 10º paso, entrega de la voluntad a Cristo, entrega del corazón, entrega del yo, entrega de las cargas de la vida, de los afanes de este mundo. Todas las cargas necesitamos entregar a Cristo. Por eso en el libro Cada día con Dios, página 348, Maravillosa Gracia de Dios 225, dice, si se le entrega la mente para que dirija a Dios, nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y trabajar juntamente con Cristo, hora tras hora, día tras día. El que entrega su voluntad, su corazón a Cristo, su yo, su vida entera, ¿qué va a pasar? Va a hacer la voluntad de Cristo y va a comenzar a trabajar juntamente con Cristo día tras día, hora tras hora. Usted, hermano, usted, hermana, está trabajando con Cristo todos los días, hora tras hora, día tras día. Si usted está así, en el zarandeo, usted no va a fracasar. En el zarandeo no va a apostatar. En el zarandeo no va a abandonar a los fieles, a los santos. El paso número 11 que hemos estudiado. Recibir la salvación por medio de la justificación por la fe. Justicia imputada y justicia impartida. Recibir la santificación por fe y gracia. La santificación no se obtiene por obedecer la ley, por cumplir la palabra de Dios. Eso es salvación por obras. A eso se llama salvación por fe y obras. No, la salvación, la justificación, todo es por fe y gracia. La justicia imputada es por fe. La justicia impartida, la santificación, es por fe. O en todo caso leamos en la carta número 14 de enero de 1890, dice,
La justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. Y la justicia morando en nosotros por la fe consiste en amor, tolerancia, mansedumbre y todas las virtudes cristianas. Así que la justicia imputada de Cristo, ¿qué significa? Santidad, rectitud y pureza. No solamente la justicia imputada es perdón, es rectitud, santidad y pureza. Es Cristo morando en nosotros por fe, y Cristo morando en el creyente es amor, tolerancia, mansedumbre y todos los frutos del Espíritu. Allí está. Y el paso número 12, aceptar a Cristo se sella con la conversión, una vida espiritual santa por medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 11, versos 16 al 24, allí está. Allí nos dice de que cuando una rama silvestre que es el pecador es unido, injertado en la raíz santa que es Cristo, unido, injertado, conectado a Cristo en la conversión, en el nuevo nacimiento, las ramas, dice, son santas también. El cristiano nace santo, nace justo, nace perfecto. Ahora tiene que permanecer en Cristo. Y si así permanece en Cristo, el zarandeo no podrá moverlo. El apóstol Pablo dice, si tienes el amor de Dios, si estás unido a Cristo, nada podrá separarte del amor de Cristo. Tribulación, angustia, espada, enfermedad, fracaso, oposición, enemistad. Nada podrá separarte del amor de Cristo, dice. Por eso nosotros necesitamos comprender el plan de salvación. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, dice, en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Así que en la familia hay trigo y cizaña. Tiene que separarse. En la iglesia hay trigo y cizaña. Tiene que haber división. ¿Cuándo va a haber división? Cuando los verdaderos cristianos acepten la justicia de Cristo. Cuando acepten el oro afinado en fuego. Cuando acepten el manto de la justicia de Cristo. Cuando acepten el Espíritu Santo, la mente de Cristo. Allí hay separación, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 148, dice, habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Así que los cristianos verdaderos permanecerán firmes. La paja lo llevará el viento. ¿Qué significa el viento? El viento de las falsas doctrinas. Hemos estudiado ya 3 doctrinas falsas de la justificación por la fe. ¿Qué es la falsa justificación por la fe? Primero, recordemos, los que creen que van a ser salvos por la obediencia a la ley son los legalistas, los que se aferran al sábado, a la ley, pero no tienen a Cristo en el corazón.
No saben que el sábado no da reposo, Cristo da reposo. Necesitamos estudiar acerca del sábado, de la ley. Aunque hemos estudiado 42 estudios de la ley en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Así que el legalismo no salva. Los judíos, los fariseos legalistas, los doctores de la ley se perdieron. ¿Usted es legalista o usted tiene a Cristo en el corazón? Este evangelio produce separación. La verdad duele, pero la mentira lleva a la perdición. Segunda teoría: los que creen la salvación por fe y obras. Salvación por fe y obras no existe. Es una doctrina diabólica. Porque el diablo es astuto, como león rugiente. Hay que engañar, dice, a esos verdaderos cristianos, dice. Hay que decirles que está bien, tienen que creer, la salvación es por fe, pero también hay que enseñarles que ahora tienen que obedecer, porque si no obedecen se van a perder. Engaño tremendo. Porque la salvación no es por fe y obras. La salvación es por la fe que obra. O la salvación es por fe y por amor que lleva a las obras. Por eso Pablo en 1 Corintios habla todo el capítulo y termina diciendo: el amor es el cumplimiento de la ley. La fe que obra por el amor, dice. Si uno tiene fe verdadera en Cristo, la fe une a Cristo y Cristo es el amor. Entonces, la fe en Cristo produce obras. No necesita aumentar obras. Y por eso la salvación no es por fe y obras. La salvación es únicamente por fe que produce obras. Por eso Santiago dice: si no tienes obras verdaderas, tu fe es muerto. La fe produce obras. Jesús dijo: el buen árbol produce buenos frutos. El mal árbol produce malos frutos. Necesitamos estudiar de nuevo. Muchos se van a confundir allí, se van a zarandear con este mensaje. Y tercera falsa doctrina de la justificación por la fe. Los que dicen que son salvos solamente por la fe. Una fe que no produce obras. Creen, aún lloran, tiemblan, ayunan, pero su vida espiritual, su vida cristiana no ha cambiado, su carácter no ha cambiado. ¿Cómo podemos saber que no estamos engañados con esos 3 engaños de la justicia por la fe? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Sencillo y fácil los frutos. Su vida cristiana, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, usted que participa de este estudio, si usted es religioso, ¿usted tiene el carácter de Cristo? ¿Usted nunca se enoja? ¿Usted no provoca a ira a sus hijos? ¿Usted nunca se molesta? ¿No ofiende en palabras, como dice el apóstol Santiago? Varón perfecto es el que no ofiende en palabras, dice. ¿Y usted todos los días vive feliz con el amor de Dios? El amor de Dios todos los días le lleva a amar a su prójimo, a predicar, a enseñar, a auxiliar a los enfermos. ¿Obra médico-misionera? Usted tiene un carácter santo, perfecto, puro, limpio, entonces usted no está engañado.
Pero si usted no tiene esa clase de vida, sencillamente Apocalipsis 3, 14 al 18, ¿qué le dice al laodicense? Tú no sabes, dice, estás engañado. Eres pobre, miserable, ciego, desnudo, desventurado, desgraciado, sin gracia. Porque el que tiene la gracia de Cristo no peca. Romanos 6, 14. Así que el zarandeo está en acción. El libro Eventos de los Últimos Días 148, avanzaremos, dice así: la historia de la rebelión de Datán a Abirán está repitiéndose y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Coré, Datán y Abirán se engañaron solos a sí mismos y luego engañaron también a un gran número de israelitas. ¿Qué dijeron Coré, Datán y Abirán? Ellos dijeron: nosotros somos santos, Dios está con nosotros. Pero ¿cómo era su vida, su carácter? Su carácter era carnal, humano, un carácter terrenal, un carácter que se molesta, un carácter descontento. Estaban descontentos con Moisés. Un carácter que se levanta contra Dios, contra Moisés, contra sus prójimos. Un carácter que lleva a la rebelión. ¿Qué carácter usted tiene, hermano, hermana? ¿Qué carácter yo tengo? Si yo tengo el carácter de Coré, Datán y Abirán, el zarandeo me va a zarandear y la tierra se va a abrir y nos va a tragar, hermanos. Es serio la palabra de Dios, no es cosa de juego. El ser humano carnal siempre quiere la salvación y siempre quiere las cosas de este mundo. Necesitamos tomar decisiones concretas y reales. El libro Eventos de los Últimos Días 148 nos dice: el Señor viene pronto, porque ya las señales se están cumpliendo. No pasará de esta generación, dijo Jesús. Cuando las señales comiencen a cumplirse, no pasará de esa generación la venida de Cristo. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. La iglesia necesita ser zarandeado. Quizás ya esta pandemia, los poderes de este mundo, quizás ya a la iglesia ya nos están zarandeando, quizás ni siquiera nos damos cuenta. Pero la mayoría de los hermanos todavía están en este mundo como si nada hubiera acontecido. Todos los días se levantan y se van afanados a su trabajo, a su actividad, a su estudio. Qué tristeza, qué pena. Satanás nos está engañando. Necesitamos despertar. Necesitamos decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Ya no quiero ser esclavo del mundo. El mismo libro Eventos de los Últimos Días 148 sigue diciendo: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. ¿Cómo saber que estamos en el tiempo del zarandeo? Joya de los Testimonios, tomo 1, 480. Se me mostró
que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos demostraba que algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta a multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad la elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de nosotros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizarán. Mensajes Selectos, tomo 2, página 13, dice: un tiempo de tribulación está por sobrecoger al pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo a pasar en forma prematura por ese periodo de aflicción. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. ¿Qué es lo que va a producir el zarandeo? La crisis, angustia, crisis religiosa. ¿Qué es lo que va a producir todo esto? La presentación de la verdad presente. En otras palabras, el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje que corta de raíz el pecado y implanta la vida de Cristo, una vida de santidad. Es un mensaje radical, así como Jesús que decía, porque mensaje de justificación por la fe es Cristo nuestra justicia, es aceptar a Cristo. El mensaje de Cristo era radical. ¿Qué decía a los discípulos? El que no dejare padre, madre, hijos, no es digno de mí. El Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Así Jesús decía, si ustedes no abandonan todo, no dejan todo, no serán mis discípulos. Aún Judas, aunque no tenía corazón sincero, abandonó todo por seguir a Jesús. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe nos dice, ¿quieres seguir viviendo en pecado? ¿Quieres seguir sirviendo al yo, al corazón egoísta? ¿Quieres seguir trabajando para el mundo? ¿Quieres seguir educándote en el mundo para el mundo? ¿Quieres seguir viviendo en la ciudad contaminada? Y demasiado tarde vas a decir, Señor, sáname. El Señor no te va a sanar, porque te va a venir enfermedades crónicas. Te va a venir cáncer, tumores, leucemia. Te va a venir Parkinson, reumatismo, infecciones urinarias. Te vas a enfermar con gastritis crónica, úlceras en el estómago. Te va a venir estrés crónica. Y luego vas a clamar a Dios, Señor, sáname. El Señor no te va a escuchar. ¿Por qué no te va a escuchar? Porque tú no aceptas el mensaje radical de Cristo. Cristo no te puede salvar en una ciudad contaminada. El agua está contaminado, el aire está contaminado, la alimentación contaminado, la educación contaminado, la economía contaminado, todo contaminado. ¿Cómo Cristo te puede salvar en el lodo, en el barro?
El salmista David dice: Jehová me sacará del lodo, dice, y me llevará, y me pondrá, dice, encima de la roca. Cristo no salva en el pecado, Cristo salva del pecado y da una vida de santidad. Es un mensaje de zarandeo. Por eso el pueblo adventista en 1888 no fue zarandeado. Todo el pueblo adventista se fue al mundo, dice, al mar sin mapa ni compás. Algún poder cortó el cable de Jesús. Dios quería zarandear al pueblo adventista. El pueblo adventista no se dejó zarandear, se fue al mundo sin mapa ni compás. ¿Qué más va a zarandear? Testimonio para Ministros 112, Eventos de los Últimos Días, página 151, que nos dice: cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, que no están anclados a Cristo, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Qué es lo que va a zarandear? Las falsas teorías. Ya hemos mencionado 3 falsas teorías: salvación por la obediencia, salvación por fe y obras, y salvación solamente por fe, que no cambia el carácter, que no cambia la vida. Y una cuarta falsa teoría podemos aumentar, de la justificación por la fe: salvación por el panteísmo. ¿Qué dice el panteísmo moderno? Dice: no, yo soy hijo de Dios, Cristo mora en mí, Cristo está en la planta, Cristo está en el árbol, Cristo está en el animal, Cristo está en cualquier cosa. Cristo puede estar también en un corazón pecaminoso, en un corazón egoísta, en una vida egoísta. Pero Cristo no puede morar en un corazón egoísta. Cristo no puede morar en un ser humano que tiene carácter de ira, carácter de la bestia, imagen de la bestia. No puede. Donde Cristo entra, cambia la vida. Recibe la justicia de Cristo, un carácter santo. Es un cambio total, radical. El libro Maranata, el Señor viene, página 53, dice: vi que ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Satanás está obrando con todo su poder para arrancar a las almas de la mano de Cristo y hacer que pisoteen al Hijo de Dios. Hoy en día nadie quiere escuchar el mensaje de la justicia por la fe, porque es un mensaje radical, un mensaje de vida o muerte, un mensaje de recibes a Cristo o rechazas a Cristo. No es un mensaje suave que dice: acepta la ley, acepta la Biblia, acepta la iglesia, acepta a los líderes. No, es aceptar a Cristo. Eventos de los Últimos Días 186 dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que son sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, ésta vendrá, ciertamente ha comenzado. ¿Quiénes serán inconmovibles en el zarandeo? Los que tienen el sello de Dios. ¿Quiénes tendrán el sello de Dios? Los que tengan el carácter de Cristo, perfecto, santo, justo y bueno. ¿Y quiénes son los que tendrán ese carácter? Son aquellos que han pasado el juicio investigador, el juicio de los vivos. Los únicos que serán aprobados en el juicio de los vivos son los que tienen el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo.
Los que se presentan con el carácter humano serán descalificados, su nombre será borrado del libro de la vida y será colocado en el libro de la muerte y será zarandeado. Así entonces, el plan de salvación nos describe detalladamente cómo ocurrirán las cosas en este tiempo. Estamos en un tiempo difícil, estamos en tiempo de crisis, en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, en tiempo donde los poderes de este mundo se han levantado, se han unido todo el mundo y están manejando a la humanidad. Especialmente están manejando a los religiosos, a las iglesias, a las congregaciones, porque están quitando las libertades religiosas. Están imponiendo leyes contra la ley de la vida que Dios ha puesto. ¿Cuál es la ley de la vida? La ley de la vida es que el amor lleva a unirse a los cristianos físicamente, materialmente, espiritualmente, en todo aspecto. Solamente que la ley de Dios no lleva a unir a los cristianos en el pecado. No hay unión en el pecado. No hay unión en el carácter humano. No hay unión en el carácter de ira. No hay unión en tolerar el pecado. La unión que lleva a la verdadera vida cristiana es la unión con Cristo y unión con los santos, con los que tienen el Espíritu de Dios y con los que tienen el amor de Dios. El resto, lo demás, será zarandeado. El viento de las falsas doctrinas los llevará al pecado. Y el mundo los manejará, Satanás los manejará. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos que Satanás nos maneje? ¿Que el mundo nos maneje? ¿Que las pandemias nos manejen? ¿Que las leyes nos manejen? ¿O queremos que el Espíritu Santo nos maneje? Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos gobierne, que el Espíritu Santo nos libere del pecado, del yo y de las cosas de este mundo y de Satanás. Queremos que el Espíritu Santo nos libere de la alimentación suicida de este mundo. Queremos que nos libere de la ciudad contaminada de este mundo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos vida o muerte? ¿Queremos bendición o maldición? ¿Queremos victoria sobre el pecado o fracaso sobre el pecado? ¿Queremos vivir vidas santas o vidas pecaminosas? Queremos decir que el cristiano no puede ser perfecto porque el ser humano es imperfecto. ¿Eso es lo que queremos defender y enseñar? ¿O queremos creer que el hombre espiritual es perfecto, es santo, permaneciendo en Cristo? Que Dios bendiga su palabra sobre este estudio que hemos realizado. Gracias por vuestra amable atención y comprensión. Y gracias también a Dios por permitir estudiar una vez más en este día. Confiamos y creemos en Dios, que Dios seguirá permitiendo estudiar el día de mañana. El día de hoy se quedará con sus afanes y viene el mañana que no sabemos, solamente Dios conoce. Gracias por vuestra comprensión. Será hasta el próximo estudio. Amén.